Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy quisiera hablarles dentro de la clase que ya estaba dando hace casi un año atrás, medio año atrás, que es sobre las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, la clase se llamaba ¿Cómo vivir la vida cristiana al tener en cuenta las riquezas que tenemos en Cristo Jesús? Y ya di la riqueza que es la justicia de Dios, la riqueza que es la gracia de Dios. Y la primera clase era el por qué necesitamos saber las riquezas que tenemos en Cristo, debido a que hay la necesidad de saber, porque hay oposición contra nuestra carne, contra las huestes enemigas y todos. Pero ahora quiero hablarles sobre la fe, la riqueza que es la fe. Al saber más lo que es la fe y aplicar lo que es la fe correctamente, vamos a encontrar otra riqueza más para poder vivir la vida cristiana de una manera bíblica y por lo tanto que sea una vida en abundancia, que sea una vida vivida en Cristo, hermanos. Y bueno, voy a tratar sobre varios temas para definir bien y aplicar bien lo que es la fe. Hoy les voy a motivar a ejercer fe, por así decirlo. Motivarles a que quieran tener más fe, pues ese es el deseo que todo cristiano debe tener. ¿Por qué digo esto? Porque la clase de hoy se va a basar en un pasaje de Lucas, y tengo Lucas 17 por ahí, donde los discípulos le piden a Jesús: aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Necesitamos tener una fe cada vez mayor. Necesitamos tener ese deseo de querer tener más fe y de aplicar más fe. Necesitamos esa buena ambición para vivir mejor la vida cristiana. Por algo los discípulos pidieron esto, y eso es de lo que vamos a ver hoy. Pero las clases siguientes voy a abarcar varios temas para definir la fe y para entender mejor, que van a ser, por ejemplo, unas definiciones más claras para tener mejor entendimiento. Y también vamos a ver el cuidado de no sobreenfatizar la fe y descuidar a lo que la fe apunta. Y la fe, ¿qué es? La fe es algo que se apropia sin méritos de algo externo, que es la gracia de Dios. La fe fue hecho para eso, la fe fue hecha para eso. Es como una herramienta de Dios para que nosotros agarremos, para que la fe agarre la gracia de Dios, que es todo, que es nuestra vida vivida en Cristo. La gracia es Cristo en nosotros prácticamente. Por fe hacemos que Cristo viva en nuestros corazones. De tal manera que Efesios 3 dice: habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Por lo tanto, la fe se apropia de parte nuestra inmerecidamente. La fe se apropia de Cristo, que es la gracia, en otras palabras. Bueno, entonces hay que tener cuidado de no sobreenfatizar la fe, sino que explicar la fe, sí, para tener mejor entendimiento de cuál es su función y para aferrarnos a la gracia de una manera sin méritos. Porque al entender que la fe no tiene mérito, vamos a querer sin obras agarrar la gracia de Dios también. Pues por algo Jesús, Dios, inventó la fe, para que nosotros tengamos la seguridad que la única manera de agarrar la gracia de Dios debe ser por un instrumento que es suyo, que no es nuestro, que es la fe. Todo, desde el comienzo hasta el final, la gloria se la lleva Dios. Por eso es por gracia.
Entonces hay que tener cuidado de no sobreenfatizar la fe y no enfatizar a lo que la fe se apropia. Y vamos a ver un poco más eso y tal vez algunos errores de algunos de la historia que sobreenfatizaron la fe de una manera errada. Y también vamos a ver cuál es la relación que hay entre la fe y la razón. Aquí también vamos a ver cuál es el papel de la fe en relación a la razón. Porque en la historia también muchos como que sobreenfatizaron mucho la fe y se olvidaron de la razón. Por lo tanto tenían una fe errada. ¿Por qué? Porque la razón te enseña más de la gracia de Dios. Y la fe sin el conocimiento de la gracia no sirve. Por eso Dios está en la Biblia para que nosotros conozcamos, por ejemplo, el Evangelio, conozcamos con el cerebro, y ahí la fe se apropia de ese conocimiento. Por ejemplo, Romanos 6, como vamos a ir viendo, dice: consideraos muertos al pecado. Para considerar hay que saber que estamos muertos con Cristo, y ahí nos apropiamos, la fe se apropia, pero hay que saber bien. La razón y la fe trabajan, por así decirlo, juntas, son interdependientes una de la otra, pero hay que entender el papel de cada una de ellas separadamente también, para luego hacerlas unir, por así decir. Y luego, bueno, voy a explicar, motivarles más todavía para aplicar más con pasajes también bíblicos esta fe. Pero hoy, entonces, les quiero motivar por medio de las escrituras que me hacen motivarles, para motivarme a mí, sobre tener más fe. Tenemos que tener más fe. Voy a cambiar acá de pincel, digo de lápiz. Y está, es Lucas 17:5. Lucas 17:5. Aquí ya escribí algo sobre eso. Entonces, los apóstoles, los discípulos de Jesús, pidieron a Jesús: aumentanos la fe. Juan 17:5. Y esto es lo que nosotros tenemos también que pedir, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué pedir? Está claro que los discípulos ya sabían por qué. Por eso quisieron decirle: aumentanos la fe, Jesús. En primera instancia, tal vez uno ya deduce que ellos pedían aumentar la fe porque veían que Jesús tenía una fe grande. Veían que encima Jesús enfatizaba a que ellos tengan más fe. En muchas ocasiones Jesús les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? En el mar, cuando Pedro se estaba hundiendo: hombre de poca fe, Jesús le dijo. Luego de alimentar a 5,000 y los discípulos dudaron de que Jesús les reprochaba porque no trajeron pan. Jesús les dijo también: hombres de poca fe, incrédulos. Son como los fariseos ahora. Jesús, cuando no pudieron sacar los discípulos del demonio, Jesús le dijo: hombres también incrédulos, tienen que tener fe, hombres de poca fe, en muchas ocasiones. Entonces, además, en otra ocasión también, que Jesús dijo: maldígase higuera, algo así, y la higuera se marchitó, y luego los discípulos se sorprendieron: ¿cómo hizo eso? Entonces también ahí, al igual que ahora, Jesús le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis hacer mover los montes, trasladar los montes, como vamos a ver acá. Entonces vamos a seguir viendo eso. Porque ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Jesús cuando ellos le digan: aumenta nuestra fe? En primer lugar, como les dije, ellos tenían un conocimiento iniciado o provocado, ese conocimiento, por Jesús. Conocimiento. Y es un conocimiento.
conocimiento provocado de Jesús para que ellos tengan fe. Jesús era el catalizador que incentivaba a tener fe y le metía por todo lado ese conocimiento de querer tener más fe. Como ya dije, por las obras de Jesús que demostraban la fe grande que tenía, y por otras enseñanzas suyas, por ejemplo también de comparación entre un gentil que era un soldado que tenía más fe, Jesús dijo, que ustedes. Prácticamente le dijo que tenían más fe que muchos israelitas. Grande es la fe, y nunca vi en todo Israel esta fe que tenía este centurión. Jesús inclusive hacía comparaciones, por así decirlo, que promovía la competencia para que de por todos lados le incentivara a ellos a tener fe, para transmitirles ese conocimiento de querer tener más fe. Y ese catalizador que era Jesús hizo algo de tal manera que ellos quisieron tener más fe, y por lo tanto, al ver esa necesidad de que ellos tenían poca fe y querían tener más, ellos pidieron también: aumenta nuestra fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Fue: lean más las Escrituras. Eso puede ir al caso, puede, sí. Pero en este caso Jesús quería ir un poco más al grano de una manera más práctica, y de una manera, como es el tema que yo les quiero enseñar hoy, de una manera que les motive a tener más fe. Por eso esta introducción es motivar a tener fe. Jesús no le dice: lean, investiguen más el Antiguo Testamento para aumentar su fe. En este momento no dice eso. Pero sabemos que la fe tiene que estar apoyada en el conocimiento, como yo les estuve hablando. La fe se apropia del conocimiento de la gracia. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:5 ya está, que en el conocimiento de Jesús se nos fueron otorgados todo poder para vivir una vida piadosamente. También la gracia de Dios sea multiplicada en ustedes en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como va a decir 2 de Pedro 1:5. Pero acá la respuesta de Jesús va más por el lado de motivarles a tener más fe. Le muestra el poder, por así decirlo, de la fe, el alcance de lo que es tener fe. Va a un aspecto más práctico. Quiere enfocar Jesús ahora. Entonces no le dicen: para aumentar más la fe, lean más las Escrituras. En este aspecto no le dice eso, pero bien podría haberlo dicho. Pero acá quiere enfocar en otra área. Jesús le dijo: oren las Escrituras. Tampoco en este caso no. O pidan más fe a Dios. En este caso eso no lo dice. Es importante pedir y Dios te dará, pero en este caso no lo dice. Pero ¿cuál fue entonces la respuesta de Jesús? La respuesta es en 17:6 por ahí, o 5 también. 17:6 dice: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Un sicómoro es tipo un arbolcito, un árbol. Desarráigate este árbol y plántate en el medio del mar. Cosa imposible, ¿no? Pero el sicómoro les obedecería. Y esto le estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, Jesús no le dijo: oren más las Escrituras, lean más las Escrituras para tener más fe, para aumentar la fe. Sino que les motivó: si tan solo tuvieras un granito de fe de lo que ustedes me están pidiendo,
Si tan solo tuvieran un poquito de eso, de lo que ustedes tan ansiosamente y vehementemente y fervorosamente, fehacientemente me piden, ustedes van a hacer cosas imposibles. Prácticamente podríamos decir también que Jesús le está incentivando a usar la poquita fe que tienen ellos. Ellos quieren más fe, pero deben entender el conocimiento de lo que esa fe que aún tienen es capaz de hacer. Tal vez los discípulos no llegaron a entender tanto lo que es la fe. Pedían más fe, pero no entendían cómo obra la fe tanto. Entonces Jesús le quería motivar a que entiendan y que apliquen esa fe que es capaz de trasladar algo, un sicómoro, y que se plante en medio del mar. Es algo grandioso. Entonces Jesús les dice esto para motivarles, pero para que ellos disciernan y entiendan el alcance de esta fe y la fe que poquita que ellos capaz que, claro, que ya tenían, pero tienen que deleitarse en eso también, tienen que maravillarse en eso también, porque es algo grandioso, para también animarse y poder ejercer más aún esa fe en sus vidas. Y por eso Jesús también les quiere mostrar la importancia, el alcance de lo que es capaz de hacer la fe, pero que está depositada en Cristo, en la gracia de Dios. Y lo dijo eso para que ellos sean entonces motivados a aumentar la fe, al saber lo grandioso que es esa herramienta que Dios le dio, que es de gracia. Y es una herramienta de gracia que no es por obras. Y ellos deberían deleitarse en esto. Por eso la clase está dentro de que el cristiano debe, para vivir la vida cristiana, debe saber las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, en Cristo. Aún la fe es un don de Cristo. Todas las riquezas que tenemos es porque estamos en Cristo, porque es un regalo de Dios. Todo. La fe también es una gracia, es un regalo. Y que es cero obra, cero mérito nuestro, que nos hace apropiar de la gracia, de lo que es Cristo. Y la fe es algo también que nos hace vivir en la vida cristiana y obtener bendiciones por la fe. El justo vivirá, dice Habacuc 2, por ahí. También Hebreos 9 al final. Y al describir a que todos los justos esos vivieron, luego va a describir que todos esos justos de Hebreos 11 vivieron por fe. La fe siempre es lo que hace vivir. ¿Por qué? Porque la fe es como el trofeo que resume el cómo vivir y cómo se vive la vida cristiana. Es el trofeo que te dice que toda la vida cristiana es mérito de Cristo. Pues la fe es, por definición, es cero obras. Es por fe para que sea por gracia y para que no sea por obras, no obras. La fe es algo clave que hay que entender, que te muestra, que te resume la vida cristiana, que es un regalo de Dios y que se la vive la vida cristiana por un regalo. Por eso el justo vive todas las obras que hace, es también un regalo, y porque ejerce fe, y la fe no es una obra en sí, sino que ejerce fe en Cristo, en la obra de Cristo, en la cruz, hermanos. Eso es grandioso y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos, que es la fe es
cero obras. La vida cristiana es llena de obras, pero son obras de Cristo, ¿no?, que en la cruz nos posibilitó hacer. Pues la vida resucitada de Cristo, ahí luego de morir en la cruz, es la que nos ahora hace vivir. Pues no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora sí yo vivo, claro, yo mi persona, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe es algo que te hace apropiar de la gracia, que es Cristo, el resucitado, viviendo en nosotros. Por eso hay que entender lo grandioso que es la fe. Y Jesús le estaba mostrando lo grandioso que es la fe. ¿Por qué? Porque te hace vivir la vida de Cristo. Eso es lo que más luego ellos iban a entender mejor cuando el Espíritu venga en ellos. Pues ahora ellos no podían entender todo y por eso Jesús no les decía todas las cosas. Hay un versículo, pasaje en Juan, creo 16, que no les digo esto, no les digo mucha cosa porque ustedes no van a entender. Pero cuando venga el Espíritu, sí. La fe es lo que hace vivir, nos hace vivir, y es lo que hace vivir a Cristo en nosotros, hermanos. Y eso nos va a motivar la fe, a entender más la fe, a depender más de Cristo y no de nosotros. Pues la fe fue hecha, fue fabricada para agarrar más a Cristo y no a nosotros. Para eso no fue hecha la fe, hermanos. No, la fe es algo repelente al yo carnal. Es algo que repele al yo carnal. La fe espanta al mosquito carnal que todos tenemos. La fe es el repelente. Ahí me vino una ilustración. Hermanos, es por gracia la vida cristiana, y separados de Cristo nada vamos a poder hacer, y por eso la fe nos enseña eso, hermanos. Y para vivir la vida cristiana, para concluir, les muestro una cita de Spurgeon que nos muestra la importancia de la fe. Y dice así: nuestra obra requiere especialmente fe. Si fracasamos en esta última, mejor sería no haberla comenzado a la obra, al ministerio que queremos hacer. Por ejemplo, si uno quiere tener una buena enseñanza, una buena clase, mejor no la comience si no tiene fe, si no cree que Cristo le va a permitir hacer algo de Dios y para Dios, para su gloria. Y dice: y a menos que obtengamos una fe proporcional al servicio, pronto nos cansaremos del servicio, pues no vamos a encontrar deleite en obrar para Dios, no vamos a encontrar el gozo, no vamos a decir como el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque el ministerio nos va a parecer algo forzoso, algo cansador, pues no lo vamos a estar haciendo por las fuerzas de Cristo, sino por nuestras fuerzas, y eso es algo imposible, es algo que va a chocar contra la obra de Dios. Y dice Spurgeon: la observación ha demostrado siempre que la eficiencia en el servicio del Señor está generalmente muy ajustada a la fe. Dice: ciertamente no es proporcional a la capacidad nuestra, ni siempre corre paralela a una exhibición de celo, pero concuerda invariablemente con la medida de la fe, pues esta es, sin excepción, la ley del reino. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto Jesús le dijo a unos ciegos que le estaban siguiendo sin ver a Cristo: ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús, después de mucho rato que le estaban siguiendo, Jesús les dijo: ¿quieren recibir la vista? Sí, sí, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en otros lugares también. Entonces dice Spurgeon: es pues
esencial que tengamos fe si hemos de ser grandemente útiles. Por muchas otras razones, además de la utilidad, a saber, hasta para poder resistir a los enemigos de la verdad y ser capaces de vencer las tentaciones que rodean nuestra labor, es imperativo que tengamos abundante confianza en el Dios vivo. La fe se aferra al Dios vivo, confianza en Dios. Y termina con un versículo de Hebreos 11 que yo les mencioné, el capítulo, ¿no? Dice, nosotros, más que todos los hombres, en tiempos antiguos, nosotros, más que todos los hombres, necesitamos la fe que mueve montañas, por la cual, en tiempos antiguos, los hombres de Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Este es seguramente Daniel. Luego dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Tal vez este sea David cuando se esquivó de la lanza de Saúl cuando le tiró. Bueno, y cuando escapó muchas veces de él. Sacaron fuerzas de debilidad. Otra vez David, cuando hasta sus mismos soldados le querían apedrear, pero él se fortaleció en Dios, en Jehová. Y dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y puede ser Sansón, que solo él hizo huir cantidad de filisteos. Se pusieron, y otros más. Así que, hermanos, la fe es algo importante y vital, y por eso es importante saber lo que es la fe, pues la fe se aferra de manera graciosa a la gracia de Dios para poder vivir en la vida cristiana. Esto es una riqueza grandiosa que debemos conocer y aplicar cada vez más en nuestras vidas, y debemos aumentar esa fe, pues con solo un granito de fe podemos hacer cosas grandiosas, pues lo grandioso es Dios haciendo las obras en nosotros, hermanos. Bueno, con esto me despido y espero que les haya servido de gran bendición y que quieran seguir viendo y principalmente analizando en los pasajes de las Escrituras la importancia de la fe y por qué es importante la fe en el contexto de cómo vivir la vida cristiana en las Escrituras. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.